Buenos días, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Elian, Willy, Javier y su servidora. Bueno, nosotros les vamos a presentar el anteproyecto, que es sobre las conductas adaptativas. Siguiente, por favor. Para la descripción del tema, en la actualidad, lamentablemente, son pocos los maestros que estudiaron o se prepararon realmente para atender este tipo de conductas adaptativas. En la mayoría del ámbito educativo existen infinidad de alumnos que tienen discapacidades diferentes o actitudes especiales. En este caso, el tema de la inclusión es un punto de gran importancia en el cual podemos poner en práctica a los profesores en situaciones específicas para apoyar normalmente a los alumnos. Durante los trayectos formativos, los docentes han estado centrados con un gran número de alumnos. Afortunadamente, casi todos de ellos han presentado las habilidades correctas para desarrollarse en el aula, pero en el caso de la telesecundaria, que se llama Alfonso Reyes, específicamente en el segundo A, hay un alumno el cual presenta una discapacidad intelectual, a la cual se le denomina como conductas adaptativas. Logramos identificar dicha discapacidad intelectual en el alumno debido a las conductas y a los comportamientos que éste presentaba. Es por ello que este alumno presenta discapacidades e incluso no puede presentar el trabajo de una manera correcta como sus demás compañeros. El concepto de conductas adaptativas hace alusión al conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria. El siguiente, por favor. El punto número 2 es el planteamiento del problema. La discapacidad intelectual antes de 1900 se diagnosticaba en términos de un conjunto de rasgos que caracterizaban la adaptación de los individuos en torno a su momento social. La conducta adaptativa, al ser incluida en la definición de retraso mental presentada por la AAMD en los años de 1959 y 1961, posteriormente en cada una de las ediciones, hasta que en el año 2010 se ha permitido neutralizar un efecto reductivo de la medición del funcionamiento intelectual. Por otra parte, en la inclusión, estas conductas adaptativas se presentan en mayor incremento. Para esto necesitamos establecer objetivos para poder evaluar específicamente cuáles son los alumnos que presentan este tipo de discapacidad. Por ende, las características vistas y por sobre todo estas conductas adaptativas pueden ser identificadas como una problemática en los alumnos que las presentan, incluso verse como un reto para el docente, ya que no está preparado para atender a este alumno como realmente lo necesita. Siguiente. Bueno, la hipótesis, este es uno de los pasos para poder combatir dicha problemática, ya que no es verla de esa manera, ya que esta se debe de comprender que tener un alumno con conductas adaptativas diferentes en el aula no es un límite, sino en cambio es una muestra de la diversidad que existe en cualquier contexto. Y no solo en la educativo, sino además en lo que podemos tomar como una oportunidad para que los alumnos trabajen de manera colaborativa en la inclusión de su compañero. To- Este, Sino tomando en cuenta estos aspectos, el docente priorizará aquellas características que los alumnos poseen para poder tomarlas como apoyo de lo que se debe de mejorar o corregir en él para lograr un desempeño favorable de él mismo dentro del salón de clases.
Siguiente, por favor. En el objetivo general, el docente deberá comprender y saber identificar las cualidades o características que el alumno con conductas adaptativas presente, ya que por ello deberá darse a la tarea de llevar a cabo estrategias para que, el- para que permita trabajar con el alumno de forma que él logre entender las actividades que se llevan a cabo en el salón de clases, así como el alumno logre integrarse al trabajo del resto de sus compañeros. Siguiente, por favor. Una de las preguntas la pregunta de la investigación es ¿qué estrategias puedes plantearse y cómo se pueden llevar a cabo de modo que los alumnos que presentan conductas adaptativas logren un desempeño favorable dentro del salón de clases? Ya que en esta pregunta nosotros nos vamos a dar a la tarea de investigar qué estrategias podemos nosotros llevar o plantear para el alumno y él pueda tener un mejor desempeño dentro del salón de clases. Siguiente, por favor. Eh, el, el título tentativo de la investigación es las estrategias para el óptimo trabajo escolar en los alumnos con conductas adaptativas. Siguiente, por favor. En la justificación, eh, en una sociedad democrática, la igualdad es la base fundamental de los derechos humanos, ya que cuando nosotros hablamos de la paridad, es el objetivo de la representación igualitaria de personas sin importar si ésta presenta alguna dificultad o una discapacidad. Esto se trata de hacer valorar el derecho de todos los humanos a la misma oportunidad y a un trato justo, ya que también se debe de actuar y proporcionar espacios para el ejercicio de los derechos educativos de todos y todas. Y para lograr condiciones de igualdad, en esto es necesario la participación del ciudadana, es decir, motivar a los hombres y mujeres de todas las edades para que luchen juntos y podamos construir una sociedad más justa. Igual en la educación, ahorita en la actualidad, debe de ser tomada como la vía más cercana para llegar a la construcción de una sociedad inclusiva y que tengan respeto a la diversidad, que pues, también, sin embargo, existen muchos límites mentales y en el sistema educativo se impide lograr esta meta. Como docente, bueno, nosotros como docentes debemos aprender a manejar la diversidad, ah, aún a las dificultades que se nos podrían presentar en la forma de los alumnos con capacidades diferentes. Al resto, esto no es imposible, siempre hay un camino para lograr lo que nos proponemos. Y también si quiere cambiar la sociedad y el sistema educativo, lo primero que se debe de hacer en esto es cambiar nuestra mentalidad y abrirnos a la diversidad, ya que al trabajo colaborativo y a la participación reflexiva, en esto debemos caer para aprender. Y igual nosotros se requiere, si se quieren analizar las oportunidades que tiene la persona con conducta negativa, en esto se deben de tomar en consideración aspectos demográficos, ya que es una transformación del sistema educativo e incluso los cambios laborales, siendo la desigualdad en material educativa uno de sus factores es la que influye enormemente en la transformación social. En la educación es considerada como un medio para el aprovechamiento de las capacidades de la población, ya que en esto las capacidades y las habilidades innatas de los individuos se distribuyen de manera normal en el hecho de que ciertos individuos o colectivos permanezcan marginados de las posibilidades de desarrollarse. En esto también se representa una pérdida para la sociedad en su conjunto, ya que por esto o por ello que queremos ofrecerles a estas personas oportunidades para poder aprender,
que ellos ayudándolos podemos evaluar cómo sociedad ayudamos mutuamente. Siguiente, Javi. El siguiente punto en nuestro anteproyecto está conformado por el punto 8, el cual es la viabilidad. En este punto tratamos cómo, para comenzar, buscamos el alcance de esta investigación que abra la mente tanto de las personas como del profesorado, como del estudiantado, los padres de familia y el resto de la población, y todos conformando como una sociedad tanto dentro como fuera del aula. El tomar en cuenta una discapacidad como algo no tan como un obstáculo, sino como una ayuda para mejorar dichas conductas adaptativas e introducirlas a una sociedad. Para esto, pues somos afortunados, pues en el mundo en el que actualmente vivimos lo podemos tomar como un libro abierto a los cambios y a la comunicación, pues estamos en constantes cambios y gracias a una comunicación, pues se llega a conformar un cambio positivo y pues unánime. Para llevar a flote esta investigación, las necesidades y los requisitos que se representan son básicamente información y compromiso. Gracias a la tecnología no requerimos más acceso a Internet, más que acceso a Internet y fuentes confiables para realizar una investigación correcta, un proceso de investigación correcto, y no se requiere de muchos recursos monetarios. Y esta será la mejor forma de no llevarse sorpresas una vez que el proyecto se ponga en marcha. En base a nuestras necesidades, en base que a nuestras necesidades son únicamente pedornales e informativas, pues consideramos que este proyecto, por lo tanto, es viable. La siguiente, por favor. El punto número 9 consta de la metodología de la investigación-acción. Ya que las personas con alguna discapacidad intelectual de carácter leve y moderado pueden llegar a alcanzar altos niveles en cuidado de sí mismos, grado de autosuficiencia, relación con los demás e integración en la sociedad y el mundo laboral, a nivel educativo, por lo general son capaces de seguir sin excesivos problemas el aprendizaje de como mínimo el nivel infantil y primaria, por lo que pueden ser escolarizados en una aula ordinaria. Y esto nos ayudará pues en el grado de telesecundaria a que nosotros ya como profesores estemos mejor preparados para tratar asuntos como este y poder introducir al alumno al aula sin ningún problema. Por ello se busca una adaptación al círculo para conseguir una buena inclusión educativa que será la base de su posterior integración a la sociedad y el mundo laboral. Es lo que se retomaba anteriormente, que no solo se busca introducir en la sociedad al alumno como en el aula, sino tanto dentro como fuera del aula, para que sea una persona autosuficiente y no sea excluida de ninguna manera en ningún lugar. La metodología que pueden utilizar los maestros de niños que presenten una discapacidad intelectual puede conformarse por varios puntos, como el informarse al máximo sobre la discapacidad intelectual, incluyendo técnicas y estrategias pedagógicas específicas para apoyar al alumno. No ser un maestro, digamos, ignorante en ese tema, sino el tener conocimiento de dicha discapacidad para poder así apoyar al alumno. Otro punto u otro método que puede utilizar el maestro es reconocer que se puede hacer una gran diferencia en la vida de este alumno, o sea, tomarlo como motivación, saber que tenemos una responsabilidad como profesorado al influir en el alumno en su vida diaria para poder con esta discapacidad adentrarse a cualquier lugar sin ningún problema. Otro punto es que sea tan concreto como sea posible, que el profesor demuestre lo que desea decir en lugar de limitarse y dar instrucciones verbales. En lugar de relatar información verbalmente, muestre una foto
y en lugar de solo presentar una foto, proporciona al alumno materiales y experiencias prácticas. Todo esto, para que valga la redundancia, sea más práctico, tanto para el alumno como para el profesor, y si lleve un conocimiento o se llega al aprendizaje esperado de manera correcta. La siguiente, por favor. El siguiente punto son los antecedentes de las conductas adaptativas. Desde que Haber en 1959 introdujera el constructo o concepto de conducta adaptativa, por primera vez, esta definición se adaptó a discapacidad intelectual, debido a que la Asociación Americana de Deficiencia Mental la aceptó para definirla como tal. Sin embargo, no ha dejado de ser un problema para los investigadores, puesto que las conductas adaptativas aún no tienen patrones o formas de evaluarse debidamente identificadas, sino que son muy variables en cada joven o persona que lo presenta. En opinión de algunos investigadores, el constructo de conducta adaptativa ha contribuido bastante a mejorar el diagnóstico de la discapacidad intelectual. Sin embargo, no está completamente terminada. Y es así como ha favorecido una relación más estrecha entre los principios de calidad entre las personas con discapacidad intelectual, puesto que las conductas adaptativas ya manejan de manera más amplia los conceptos en los que un niño puede fallar al realizar sus actividades en relación a su vida diaria. Sin embargo, no todos los niños presentan las mismas características. Y además, solamente pretende visualizar como su proceso mental, más no las características del alumno. Posteriormente tenemos el punto 11, que es el esquema tentativo. En el esquema tentativo tenemos varios puntos. Arrancamos con la introducción. En la introducción intentamos hacer ver al docente que no es el único con problemas en su aula y que posteriormente va a tener más. Y lo motivamos a que busque las salidas más eficientes para que él pueda hacer bien su trabajo y su alumno pueda aprender. Después tenemos qué son las conductas adaptativas, en las que definimos al término como una discapacidad intelectual y que presenta limitaciones sustantivas en el funcionamiento actual del estudiante, que está caracterizado por tener un desempeño significativamente por debajo del promedio, y lo cual le limita llevar o manifestar sus habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Estas se presentan antes de los 18. Después tenemos ¿por qué surgen o se originan las conductas adaptativas? Pues durante las últimas décadas la definición de discapacidad intelectual de la AAMR se ha caracterizado por la consideración de 3 criterios. El primero debe constatar del funcionamiento cognitivo, que debe ser significativamente por debajo del promedio. Es decir, en relación a sus compañeros, hay muchas cosas que él no sabe hacer o simplemente no sabe el concepto como tal. También es muy observacional que sus escalas de inteligencia son evaluadas de diferente manera, puesto que ellos no pueden realizar exámenes de la misma manera o al mismo ritmo que sus compañeros, y sus conductas deben ser, pues, diferentes. Ellos tienen muchas dificultades al tratar con materiales o, por ejemplo, utilizar el dinero o tomar transporte, cosas que tienen que ver con condiciones de su contexto. ¿Cómo se diagnostica?
Aún no hay una forma como tal de diagnosticarla. Sin embargo, la evaluación Vineland nos ofrece varias alternativas para darnos cuenta de que un niño tiene estas conductas adaptativas. La primera es una entrevista. Esta entrevista se le puede hacer al niño o a sus padres para saber de qué manera actúa y si él tiene las características de un niño con conductas adaptativas. También puede ser a través de un informe. Estos informes las hacen las personas más allegadas al joven o a la persona con esta discapacidad. Y también mediante un test, que es el test que propone Vineland. Posteriormente tenemos qué características presenta un joven con conductas adaptativas. Bueno, las características que puede presentar un joven con conductas adaptativas se dividen en tres: las conceptuales, las sociales y las prácticas. Las conceptuales constan del lenguaje. A ellos les cuesta trabajo recibir mensajes y expresarlos. También tienen dificultades para leer y escribir, mal uso y mediocre del dinero, y no saben autodirigirse. Después tenemos las sociales, en las que entran las interpersonales. Les cuesta trabajo reconocer los sentimientos, tienen baja autoestima, no tienen responsabilidad sobre su persona, tienen son muy ingenuos. Realmente la facilidad para ser engañados en ellos es bastante. Y no saben seguir normas ni leyes. Y tampoco saben cómo evitar ponerse en peligro. Y por último, las prácticas, que en ellas son como difícil para ellos llevar acciones como de la vida diaria, como comer, moverse, ir al baño o vestirse. Y también les cuesta mucho trabajo las actividades que requieren instrumentos o objetos para realizarse. Por ejemplo, la preparación de comidas, limpiar la casa, el uso de transporte o tomar medicamento, así como el uso del teléfono. El punto siguiente y último serían cuáles son las formas de atención o estrategias para trabajar con un alumno en el aula que presenta conductas adaptativas. Pues lo primero que se debe hacer es hacer una adaptación al currículo, puesto que no debemos tratarlos de la misma manera que tratamos a los demás. Sin embargo, no se deben quitar ningún tema, por complicado que sea, para ellos, sino se debe buscar la forma de adaptarlo a sus características. Esto se puede lograr con recursos o materiales como que ellos puedan manipular. Por ejemplo, objetos reales y miniaturas como abacos, ensartes o latas metálicas. También pueden ser plastilina, herramientas de trabajo, pinturas o lápices de colores, juguetes de bloques o piezas de plástico que les pueden ayudar a formar figuras. Y también es muy conveniente formar materiales didácticos que emitan sonidos o que sean fáciles de distinguir, puesto que a ellos les llama mucho la atención ese tipo de cosas. También presentamos consejos para los padres de familia, en los que abarcamos muchas características del alumno, en las que les pedimos que por favor promueva la independencia de su hijo, que les dé tareas y que averigüe cuáles son sus destrezas y las potencie. También que busque las oportunidades para integrarlo a la comunidad, que no lo aparten y que no le digan, no, es que tú no vayas porque tú no puedes, o este tipo de comentarios que para ellos pues, son excesivos. También hay consejos para los maestros, que a ellos les pedimos que se informen al máximo sobre el tema, que no se queden en el mismo punto de que simplemente saber lo que todos saben, sino que busquen un poquito más de estrategias, que sean lo más concretos posibles, que no le den muchas vueltas al asunto, porque si no, ellos pueden confundirse con todo lo que les dicen, que dividan tareas y que no sean tan complejas. Si es una tarea compleja, que la deje por partes para que él vaya pudiendo hacer una por una.
pero aunque no es al mismo ritmo de sus compañeros, ellos lo pueden lograr si se dividen adecuadamente. Y que no ofrezca comentarios que lo hagan sentir menos o diferente a sus compañeros. Y por último, que trabaje junto a los padres del niño para que puedan integrarse y crear un mayor ámbito de integridad con su comunidad, con sus compañeros, con su familia y con la escuela. Bueno, en el punto número 12 tenemos el cronograma de actividades. En la actividad 10, de manera individual, investigamos la información elemental para saber qué es un proyecto. Este se realizó el 28 de octubre. Después tenemos la actividad 14. Aquí se analizó el texto del anteproyecto para rescatar información y elaboramos una presentación, lo cual nos ayudó a identificar las partes del proyecto. Este se realizó el día 9 del 11 del 21. Después tenemos a la actividad 15. Iniciamos con la redacción del anteproyecto, con la información de cómo era la estructura, lo que vimos anteriormente. Iniciamos con el punto número 6. Después tenemos la actividad 16, que redactamos el punto número 7, 8 y 9. Este se realizó el día 17 del 12 del 21. Después tenemos la actividad 17. En esta redactamos los puntos faltantes, que era el punto 10, el punto 11, el 12, el 13 y el 14. Con la información que ya habíamos recabado y finalizamos dando formato al texto y corregimos las observaciones y el anteproyecto quedó finalizado. Este fue el día 7 de enero del presente año. Siguiente, por favor. Muy bien, a manera de conclusión, pues hemos llegado al punto en donde podemos decir que a manera de una vista retrospectiva o a manera de retroalimentación, gracias a este anteproyecto podemos darnos cuenta de que existen dos principales problemáticas, si así lo queremos llamar, en este asunto del anteproyecto de las conductas adaptativas. El primero es que pues en cualquier lugar o en cualquier escuela, para ser más específicos, en cualquier aula nos podemos encontrar con algún alumno que presente alguna discapacidad, no solo esta de adaptativas, sino cualquier otra discapacidad. Y la segunda problema es que todos los maestros están parados para tratar con dichas discapacidades, menos con alumnos, pues su área de trabajo solo se enfoca desde un principio en el enseñar, pero no toman en cuenta en el que se pueden encontrar con alumnos que presenten dicha discapacidad. Por lo tanto, pues nos podemos dar cuenta que desde un punto de vista optimista, no lo podemos ver tanto como una problemática, sino como un reto para poder mejorar día a día como profesores y poder trabajar con esos alumnos sin ningún problema, pues como se mencionó anteriormente, tenemos una responsabilidad la cual nos ayuda a influir de manera positiva en la vida del alumno y más en un alumno que presente alguna discapacidad o tenga una problemática al momento de trabajar en el aula o en el salón de clases con sus alumnos. De esta manera, pues, a manera de conclusión, podemos tomarlo como un aspecto un tanto motivacional para poder seguir adelante en el trayecto formativo y también tomar en cuenta estos aspectos.